Hola de nuevo. Os voy a subir un nuevo vídeo en el cual vamos a explicar la última parte del tema 5. Me voy a centrar sobre todo en el concepto de epigenética y qué relación tiene la epigenética en el desarrollo de tumores cancerosos. ¿Qué es epigenética? Epigenética está compuesto de dos palabras. Epi es un prefijo que quiere decir por encima de. Digamos que epi hace referencia a procesos que van más allá de la genética. Vamos a entender como genética a todo aquello que afecta a la secuencia del ADN. Epigenética querría decir más allá de esa secuencia. El concepto de epigenética ha tomado mucho protagonismo en los últimos años, pero realmente es un concepto bastante antiguo. Este concepto, de hecho, viene de finales de los años 60, 70, donde se introduce el concepto y donde se empieza a ver que hay cambios que van a ser heredables en los patrones de expresión génica que no tienen nada que ver con los cambios en la secuencia del ADN. Es decir, un cambio epigenético va a ser ese cambio que yo voy a ver a nivel de la expresión de los genes, pero que cuando yo miro la secuencia del ADN del individuo, veo que esa secuencia es idéntica. ¿Qué tipo de cambios son estos? Pues muchos de estos cambios van a ser modificaciones químicas. ¿Y quién hace esas modificaciones químicas? Pues esas modificaciones químicas que realizan esos cambios se deben sobre todo a la acción de factores externos, como pueden ser la alimentación. Por ejemplo, tenemos aquí una imagen donde tenemos ADN, que sería ADN en forma de eucromatina expresándose, y por ejemplo la imagen nos dice ¿qué pasaría si me como esta hamburguesa que tiene un 52% de grasas saturadas? Pues una de las cosas que se ha visto con las grasas saturadas es que aumentan el nivel de compactación del ADN. Generalmente el nivel altamente compactado del ADN implica heterocromatina, es decir, ausencia de expresión génica, con lo cual el efecto sería prácticamente el mismo que anular la expresión del gen. Los efectos con la alimentación no están tan probados, es decir, hay teorías que dicen que afectarían a nivel de expresión génica, pero en lo que está altamente probado es, por ejemplo, lo que sucede con el humo del tabaco, del cual vamos a hablar un poquito más tarde, con la exposición a determinados agentes químicos, incluso lo que sucede cuando uno está sometido a altos niveles de estrés. Vayamos un poco más a fondo hacia esos mecanismos, a cómo podemos alterar la expresión de esos genes. Pues digamos que hay tres mecanismos que influyen en ese silenciamiento heredable, porque damos por hecho de que es epigenética siempre y cuando sea heredable, es decir, esa ausencia de expresión de genes, que es lo que vamos a ver en último término, se puede transmitir a la siguiente generación. Pues estos mecanismos que alteran a la expresión génica van a actuar a tres niveles. El primero de ellos, y es casi el primero que actúa y el responsable de la mayor parte del silenciamiento epigenético de genes, es la metilación del ADN. El ADN, ahora veremos, se va a metilar preferiblemente en unas determinadas zonas y eso va a hacer que el gen no se pueda expresar. El segundo de los mecanismos va a ser la modificación química de histonas. Esa modificación química puede ser por metilación, puede ser por acetilación y existen algunos otros tipos más de modificación. ¿Qué sucede aquí? Pues el efecto es básicamente el mismo que en la metilación del ADN. Va a haber una compactación de la cromatina en la zona donde hemos modificado esas histonas y eso va a conducir a la pérdida de expresión génica. Y el último de los mecanismos no tiene tanto que ver con la existencia de modificaciones químicas en el ADN o en las proteínas que constituyen los cromosomas, sino a nivel del RNA. Tiene que ver con la expresión de RNAs antisentidos o de microRNAs, pero el efecto es el mismo. Producen variaciones a nivel de la expresión génica que conducen al silenciamiento génico. Empecemos
hablar del primer mecanismo, que es la metilación del ADN. Mirad, la metilación del ADN ocurre fundamentalmente en unas regiones que se denominan islas CPGs. ¿Qué son las islas CPGs? Pues son zonas de alta densidad de este dinucleótido C y P. ¿Y dónde van a estar localizadas? Pues van a estar localizadas en los promotores de los genes. Se supone que estas islas CPGs ocupan aproximadamente el 1% del genoma. Y lo que sí que es verdad que cuando se analiza un genoma sano, se observa que la mayoría de estas zonas no están metiladas. Es decir, una célula sana tiene sus islas CPGs sin metilar. ¿Por qué esto es así? Porque digamos que esas islas CPGs en condiciones normales no tienen un papel relevante en cuanto a la expresión génica, pues que depende de otros factores, como puede ser de la existencia de factores de transcripción, etcétera, etcétera. ¿Cuándo van a tener un papel en la regulación de la expresión génica? Pues cuando empiezan a metilarse. Se ha visto que en algunos agentes químicos, algunas circunstancias, lo que suelen hacer es conllevar a una hipermetilación de esas regiones, de esas islas CPGs. Y cuando eso sucede, en los promotores de esos genes donde se dan estas metilaciones, lo que vemos es que se suprime la expresión del gen. ¿Y qué sucedería, por ejemplo, si esa hipermetilación de islas CPGs se da en el promotor de un gen de supresor tumoral? Pues sucedería exactamente lo mismo que si el supresor tumoral estuviese mutado, es decir, que se favorecería la formación de un proceso tumoral. ¿Vale? Hasta aquí podéis decir, vale, pues estamos metilando una región, no hay expresión génica, pero ¿cómo hacemos que todo esto sea inhable? Pues veamos la imagen que tenemos aquí a la derecha. Mirad, nosotros vamos a tener unas enzimas que se llaman DNA metiltransferasas, que ellas lo único que entienden es de patrones de metilación. Es decir, si yo hago una metilación de novo, cuando ese ADN se replique, como tenemos aquí, replicamos ese ADN, esta metilación sería una metilación de novo. Cuando yo replique el ADN, las DNA metiltransferasas van a venir y van a poner en el ADN, en la copia complementaria, también la metilación. Si esa copia complementaria va a una célula hija, pues que sepáis que también se va a llevar la marquita en el genoma. Tanto es así que los patrones de metilación de ADN pueden ser heredables hasta 3 generaciones. En el caso de que tengamos una mujer que está embarazada de una niña, digamos que en ese momento tenemos material genético de la madre que está siendo afectada, de la niña que en ese momento está en desarrollo embrionario, pero también sus células gaméticas. Ya sabemos que las niñas producen las células gaméticas a nivel embrionario, es el único momento de la vida en el cual se producen. Esas células gaméticas que darán lugar a la tercera generación de esa familia, pues también están siendo alteradas, ¿vale? La metilación del ADN, digamos que tiene unos efectos que van a ser acumulativos a largo plazo, es decir, la hipermetilación del ADN no se consigue en un momento determinado, sino que se ha visto que hay células que a lo largo del tiempo, porque están expuestas al mismo agente ambiental que produce esas metilaciones, van a ir acumulando esos errores, van a ir acumulando esas metilaciones. Eso es tremendamente importante en el caso del cáncer, porque nos va a permitir usar la metilación del ADN o el grado de metilación del ADN como biomarcador de progresión de ese tumor. ¿Vale? Mirad, veamos qué sucede en las células cancerosas. En las células cancerosas sí que es verdad que se observa una hipermetilación local en las islas CPGs que afecta fundamentalmente a la expresión de los genes supresores de tumor. Pero además de todo esto, como cambia completamente el patrón de expresión génica, lo que vemos es que viene acompañada de una hipometilación global.
Eso se observa entre el 20 y el 60% de las células tumorales. ¿Y por qué hacemos una hipometilación global del resto de zonas? Pues se hace una hipometilación global porque las metilaciones están puestas en sitios precisos para evitar que se den mutaciones, y en el momento que quitamos esas metilaciones, pues se produce inestabilidad cromosómica y acumulación de mutaciones. Acordaos lo que comentábamos el otro día en la clase. La primera mutación es la que hace que se generen procesos de inestabilidad cromosómica cuya función es acumular otras mutaciones. Realmente no hay solo una única mutación que conduzca al proceso tumoral. Veamos qué sucede en este caso, cómo podemos utilizar la hipermetilación de los promotores como biomarcador en el cáncer de pulmón. Mirad, si nosotros nos vamos unos años atrás al desarrollo del tumor, pues observamos que hay 0 marcadores. Conforme van pasando los años, fijaos, imaginaos que es una persona fumadora, que el tabaco es uno de los agentes que más metilación produce. Esa persona a lo largo de los años va a ir acumulando marcadores positivos de metilación. Generalmente, 5 años después, más o menos, de haberse iniciado ese proceso de metilación, pues vamos a observar por diferentes métodos la aparición de cáncer de colon, perdón, de cáncer de pulmón clínica. Sería el momento en el cual se están determinando ahora la aparición de esos tumores. ¿Qué nos va a permitir el seguimiento de este marcador de metilación? Pues nos va a permitir que si nos vamos 2 años para atrás, donde ya la presencia de marcadores de metilación es bastante evidente, quizás ahí podamos fijar el punto de intervención, tratar ahí el tumor y evitar que ese tumor progrese hacia la formación de un tumor clínico. Lo que sí que se ha visto es que a medida que el tumor va progresando, va acumulando más y más metilaciones. De hecho, el grado de metilación indica el tiempo que lleva el tumor en ese organismo. Otros mecanismos, pues el siguiente mecanismo que vamos a ver es el mecanismo, como os decía antes, de modificación de las histonas. Vamos a ver que a las colas de las histonas se le va a añadir también por presencia de agentes ambientales diferentes, agentes químicos, por ejemplo, grupos fosfato, fundamentalmente metilos, dependiendo de qué aminoácido metilemos, como os dice aquí, se puede asociar incluso mayor o menor transcripción. No siempre el efecto sobre las histonas va a ser negativo. Por ejemplo, aquí tenemos que cuando marcamos con metilo la lisina 36 en la histona H3 aumenta la transcripción. Sin embargo, si marcamos en lisina 20 de H4 habría menor transcripción. ¿Vale? ¿Quién realiza estas metilaciones y quién lo regula? Pues todo este proceso va a ser regulado por una serie de proteínas específicas que se denominan grupo policom. ¿Vale? Eso en cuanto a los metilos. También tenemos la presencia de grupos acetilos. Los grupos acetilos generalmente nos dan configuración abierta, es decir, aumentar la transcripción. Pero imaginaos que esto sucede en un oncogen, es decir, tendríamos el mismo efecto que si ese protooncogen original estuviera mutando a un oncogen. Es decir, muchas veces es la supresión de la expresión génica y otras veces es el aumento de transcripción, tanto por encima como por debajo. Aumentar o disminuir la expresión puede tener un efecto bastante perjudicial para la célula, ¿vale? En concreto, lo que se ha visto a nivel de las histonas es que el conjunto de marcas, todas ellas juntas, determinan el nivel de actividad del gen, ¿vale? Esto es interesante. Sabemos que estas modificaciones se transmiten a las células hijas. Sabemos que podemos regular cambiando la secuencia de esas histonas, más que la secuencia, esas modificaciones, como os decía, pero este proceso actualmente no se conoce con exactitud. Y sí que es verdad que hay muchos estudios hoy en día en esta línea. Y por último, deciros un poquito de las moléculas de RNA, sobre todo del RNA de interferencia, que lo que hacen es dirigir la metilación del ADN hacia la metilación de histonas, ¿vale? Perdón, la metilación del ADN o las modificaciones de histona. También se ha visto
que hay procesos, sobre todo metilación del ADN, que influyen en la expresión de microRNAs. Los microRNAs lo que hacen es regular la expresión génica y, por ejemplo, un cambio epigenético de microRNA, que vamos a ver un poquito más adelante en el temario, es el que produce la inactivación del cromosoma X y la formación del corpúsculo de Barr. Por lo tanto, en conjunto, pues estos tres mecanismos, digamos que lo que harían sería anular o provocar cambios heredables en los patrones de expresión génica independientes de cambios en la secuencia de ADN.